¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. Vamos a realizar la práctica número 2. ¿Ok? Esta práctica es la de hematopoiesis. Entonces, para hablar de hematopoiesis, que es la producción de las células de la línea hematopoyética, es decir, todas las células de los tejidos hematopoyéticos, las tres series que hemos visto en la clase anterior, tenemos que entender un concepto básico. ¿Qué cosa es una célula madre? Una célula madre totipotencial, pluripotencial y multipotencial. Bien. Bien. Vamos a ver. Entonces, cuando se une el espermatozoide del papá con el óvulo de la mamá, se forma la célula, ¿cierto? Cigoto. Esto va a evolucionar hacia una bola. Ya, estas células madre son células realmente totipotenciales, porque se pueden diferenciar en cualquier línea celular, ¿ok? En cualquiera. Ah, no interesa dónde deseemos diferenciarla, esta puede ir hacia cualquier lado. Ahora, después vamos a tener las células pluripotenciales y las células multipotenciales, que sí tienen capacidad de diferenciarse, pero ya están limitadas a un tipo de tejido. ¿Ok? Entonces, eh, van, por ejemplo, las células mm, pluripotenciales o multipotenciales, pero que se pueden diferenciar solamente en leucocitos, ¿no? Ya no van a poder diferenciarse en músculo, en neuronas, en tejido conectivo, solamente hacia las células de la línea hematopoyética. No está pasando ahora. Ahí está. Bien. Ah, entonces, una célula multipotencial, ¿ya? Se puede diferenciar en una célula madre mieloide y en una célula madre linfoide. Esta célula multipotencial va para estos tejidos. Como les digo, no puede diferenciarse en tejido cardíaco, tejido muscular, tejido óseo o cartilaginoso. Más bien, la célula madre mieloide, dependiendo de los factores a los que sea expuesta, se va a diferenciar en, bien, un eritroblasto, un megacardioblasto, un mieloblasto, un monoblasto. El eritroblasto nos va a dar la eritropoiesis, megacardioblasto, trombopoiesis, mieloblasto, la granulocitopoiesis, y el monoblasto, la monocitopoiesis. ¿Ok? El eritroblasto va a pasar, ¿no es cierto?, su proceso de diferenciación, que va a llegar a un reticulocito, que es el último estadio del eritrocito inmaduro dentro de la médula ósea. Y el reticulocito sale a la sangre periférica y ya madurado como eritrocito. Es verdad que puede ser que tengamos algunos valores de reticulocitos en sangre periférica, es normal, pero son muy bajos. El megacarioblasto también pasa su proceso de diferenciación, se convierte en un megacariocito y se lisa, y esos fragmentos celulares del megacarioblasto son las plaquetas. Los mieloblastos se diferencian en tres. ¿Okay? Esta línea granular se diferencia en tres: los eosinófilos, los basófilos y los neutrófilos, que tienen un estadio inmaduro, que son los neutrófilos abastonados. Y por último, los monocitos, el monoblasto llega a ser un monocito y cuando va hacia los tejidos, se vuelve un macrófago. Y eso es para la línea mieloide, ¿ok? Ahora, si vamos a ver a la línea linfoide, la linfopoiesis, el linfoblasto se puede diferenciar en tres: una célula B, una célula T o una célula natural killer. La célula B, luego de madurar, se vuelve una célula plasmática. El linfocito T puede ser o un
T helper o un T citotóxico. Y la natural killer queda ahí. Entonces, hay marcadores celulares que nos van a ayudar a identificar qué tipo de célula estamos analizando o estudiando. Entonces, las células madre hematopoyéticas son pluripotenciales, tienen una capacidad de autorrenovación, diferenciación y proliferación. Se autorrenuevan, se diferencian o proliferan. Entonces, recordemos, progenitor mielocítico, progenitor linfocítico, ¿no es cierto? Muy bien. El mielocítico que se puede diferenciar en las cuatro de acá, que son eritropoiesis, y los linfocitos. Perdón, eritropoiesis, trombopoiesis y granulocito y monocitopoiesis. Entonces, este progenitor con potencial mielocítico, con una unidad formadora de colonias de eritroblastos, a darnos los eritroblastos y los eritrocitos. La unidad formadora de colonias de megacardioblastos nos da los megacardioblastos y los megacariocitos. Y acá, la unidad formadora de colonias de mastocitos nos va a dar a los mastocitos, que no están mencionados acá, pero que son de esta línea también. Luego tenemos estas que son los granulocitos, ¿no es cierto? Acuérdense, granulopoiesis, que son mieloblastos, eosinófilo, basófilo, neutrófilo, que nos va a dar eosinófilo, basófilo, ¿no es cierto? Y nos está faltando el neutrófilo que está acá, ¿ya? Unidad formadora de basófilos, unidad formadora de eosinófilos y unidad formadora de granulocitos, que nos va a dar mieloblastos y neutrófilos. Luego tenemos la unidad formadora de monocitos, que nos va a dar las células dendríticas, perdón, células predendríticas y las células que son los monoblastos. Las predendríticas se diferencian en células dendríticas y los monoblastos en monocitos. Esto con la serie mieloide, ¿no es cierto? Progenitor mieloide, salimos eritroblastos, eritropoiesis. Tenemos trombopoiesis, megacarioblasto, megacariocito. Y tenemos la serie per se, la serie blanca mieloide, ¿no es cierto? Que son los mastocitos, basófilos, eosinófilos, monocitos, neutrófilos y células dendríticas. Pasando a la serie linfoide, tenemos el prolinfocito T, prolinfocito B, prolinfocito NK y el pro-ILC. Estos pro van a diferenciarse por medio de la linfopoiesis en prelinfocito T, prelinfocito B, y luego vamos a tener linfocito T, B, natural killer y el ILC. ¿Ok? Cada célula tiene un marcador. Estos marcadores son receptores de superficie, son proteínas de superficie que las van a tener. Entonces, vamos a anotar esto. Receptores acá de las células madre pluripotenciales. El c-KIT, el SK y el LIN. Receptor c-KIT, el SK y el LIN no está. Entonces, el CD117 y el SK1 son marcadores, son proteínas de inmadurez, de poca diferenciación, porque se encuentran aquí. Luego, conforme van avanzando, se dando la diferenciación, la división celular, hay otros receptores que van apareciendo. ¿Ok? Por ejemplo, el CD110 o el receptor de trombopoyetina. ¿Ok? Esto va a estar en la línea de los megacardioblastos. Acá. ¿Ya? Y así, estos receptores se van a adecuar dependiendo de la célula, de la línea celular en la que estemos hablando, trabajando. Ahí está. Entonces,
En lo que viene a ser la hematopoiesis, al inicio de la vida, cuando somos un embrión, ¿ok? Las primeras 2 semanas y media, la hematopoiesis viene siendo dada por el saco vitelino. ¿Ya? Luego eso va a disminuir. ¿Y quién toma la posta? El hígado. El hígado y el vaso. Ellos dos son los que se van a encargar principalmente de la hematopoiesis, ya per se, desde aproximadamente la quinta semana hasta un poco antes del nacimiento. Porque vean que no es que uno deja de funcionar y recién el otro empieza, no. En la medida que uno va bajando, el otro va empezando. Entonces, el pico, más o menos a la quinta semana, que el hígado y el vaso están produciendo su mayor hematopoiesis, ya empezó la perdón, la médula ósea a producir hematopoiesis. Y se van a reemplazar. Y luego, ya per se, en la etapa postnatal, es la célula, perdón, es la médula ósea la que se va a encargar de la hematopoiesis. Ahora, a tener en cuenta, conforme pasan los años, en los adultos, los principales huesos son la vértebra y la pelvis, los huesos planos, el esternón, las costillas. Cuando son niños, oh, hay fémur y la tibia, pero en los adultos, ¿no? Un adulto de 30 años, si uno le hace una aspirada médula ósea en la tibia, no va a sacar mucha cosa. En cambio, vean, a los 30 años, un aspirado del esternón, hay una buena cantidad de médula ósea. Puede ser mejor de la pelvis o de las vértebras. Entonces, vean, saco vitelino de 3 a 8 semanas, hígado 6 semanas, vaso de 10 a 28. Y la médula ósea empieza a las 18 semanas y se prolonga hasta la vida adulta. Bien. La hematopoiesis y las hemoglobinas. La hematopoiesis está diferenciada, ¿no es cierto?, por diferentes órganos de acuerdo al tiempo de vida. Pero también las hemoglobinas. Y tenemos hemoglobinas fetales, así como tenemos hemoglobinas embrionarias. ¿Cuáles son las hemoglobinas embrionarias? Estas dos, épsilon y zeta. Y estas hemoglobinas embrionarias van a fabricar hemoglobina, perdón, estas cadenas embrionarias de globinas van a sintetizar hemoglobinas de tipo Gower 1 y Gower 2. ¿Qué tienen en común? Que ambas tienen esta hemoglobina, que es la épsilon. Y la Portland 1 y Portland 2 tienen en común a la hemoglobina Z2. Entonces, no se olviden. Gower 1 y Gower 2 en común, épsilon. Épsilon tipo 2. ¿Con qué se une? Esta se une con Z2 y esta se une con alfa 2. Portland 1 es Z2 con gamma 2 y Portland 2 es Z2 con beta 2. Ahora, esto es hemoglobinas embrionarias. Las hemoglobinas, ya per se en la vida adulta, ¿no es cierto?, incluida la hemoglobina fetal. Vean que acá tenemos hemoglobina fetal, hemoglobinas embrionarias y luego hemoglobinas adultas, ¿no es cierto? Hay una hemoglobina que sigue siendo presente en los adultos. La hemoglobina del adulto, luego tenemos la hemoglobina del adulto tipo 2 y la hemoglobina fetal. ¿Cómo se compone la hemoglobina del adulto? Cadena alfa, cadena beta. ¿Cómo se compone la hemoglobina del adulto tipo 2? Cadena alfa, cadena delta. Y la hemoglobina fetal, cadena alfa y cadena gamma. ¿Cuál es la más importante, la más predominante? La hemoglobina del adulto tipo 1. ¿Ok? Luego tenemos la del tipo 2, y luego la fetal. Que por lo general esos son los rangos, ¿ya? La hemoglobina del adulto suele tener entre 95% más o menos, ¿ya? La hemoglobina del adulto. La hemoglobina del adulto tipo 2
ser entre 4 y 5%. Y luego tenemos a la hemoglobina fetal, que es menor al 1%. Entonces, si tenemos un aumento de estas hemoglobinas y una disminución de la de acá, estaríamos hablando de algún problema en las hemoglobinas, que por lo general son patologías asociadas a las talasemias. Entonces, nuevamente, veamos, miren, estamos hablando de células madre, pluripotenciales, KIT ligando, interleuquina 1, 3 y 6. Son marcadores de inmadurez, son marcadores de células madre pluripotenciales. Luego, para diferenciarlas en el progenitor mieloide y en el linfoide, vamos a tener diferentes factores. Si hablamos de la serie mieloide per se, que tenemos interleuquina 1, interleuquina 3, 6 y 11. Y, bueno, el FLT está común y el kit ligando también. ¿Cuál otra empieza a tallar acá también? La unidad formadora de colonias de granulocitos. Por otro lado, en la serie linfoide, vamos a tener la interleuquina 7. Entonces, para el serie linfoide, interleuquina 7, para serie mieloide, interleuquina 1, 3, 6 y 11. Y unidad formadora de colonias de granulocitos. Seguimos. Acá. Luego esto se va a diferenciar. ¿En quién? En la línea granulocitos, en la línea de los eosinófilos basófilos y los megacariocitos, junto con eritrocitos, ¿no es cierto? Entonces, acá. Esta es la razón, ujú, de que la proteína que ellos utilizan, sea el receptor de trombopoietina o el receptor de EPO, ambos se pueden ver afectados cuando tenemos una mutación, porque usan la misma vía, la vía de Jack-Stack. Entonces, si tenemos EPO, hacemos pronormoblastos, etcétera, etcétera, va a llegar a eritroblasto, vamos a llegar a reticulocitos y luego a eritrocitos. Si estamos activando la vía del receptor de trombopoietina, que también es conocido como el CD110, se va a diferenciar un megacardioblasto, megacariocito y luego plaquetas. Entonces, ¿qué diferencia aquí de estos lados? Realmente, miren, FL3, kit ligando y unidad formadora de granulocitos. Unidad formadora y FL3. No tiene ligando kit. Acá tenemos interleuquina 3 y aquí 3 y 5. Entonces, continuamos. En la serie de los granulocitos, monocitos, el progenitor de granulocitos y monocitos. Si se ve expuesto a la unidad formadora de colonias de granulocitos, ¿ya? Va a ser un mieloblasto, luego un neutrófilo. Y en la unidad formadora de colonia de monocitos, monoblasto, monocito y macrófago en el tejido. Y aquí, en la línea de basófilos y eosinófilos, podemos tener el mieloblasto y el eosinófilo, el mieloblasto y el basófilo. Finalmente acá, ¿se acuerdan que hablamos de un mastocito? ¿No es cierto? Vámonos a la serie linfoide. En la serie linfoide tenemos las células dendríticas, ¿no? Tenemos las células pre-B y pre-T, así como las células natural killer. ¿Qué los caracteriza a ellos? Los vamos a ver más adelante. Linfoblasto, linfoblasto tipo B, tipo T. Célula B, célula T y célula plasmática. Acá acuérdense que puede ser T helper o que puede ser T CD8 o CD4. Listo. Ahí. Entonces, vean. Citoquinas, características y el potencial terapéutico. Acá tenemos la eritropoyetina. Principalmente se sintetiza en el riñón. ¿A quién afecta? A la célula, a la médula ósea. ¿Ya? Actividad, estimula la proliferación eritroide, previene la apoptosis, tratamiento de anemia crónica, etcétera, etcétera. ¿Ya? Unidad formadora de colonias de granulocitos, unidad formadora
de colonias de eh, monocitos y granulocitos, unidad interleuquina 2, 3, 6 y 10. ¿Ok? Entonces, ¿dónde está lo que quería mostrarles? Obviamente está más adelante. Acá está. Ya lo vamos a ver ahorita más adelante. Entonces, en los casos de policitemia vera o de la leucemia mieloide megacariocítica, lo que va a estar alterado es el receptor. Puede ser el receptor EPO si hablamos de la policitemia o el receptor TPO de trombopoyetina CD110 si hablamos de la leucemia mieloide megacariocítica. ¿Por qué? Porque funcionan el receptor, el ligando y trabaja con la misma vía, la vía JAK-STAT. Entonces, cuando se une el receptor JAK, se va a fosforilar STAT, STAT se va a liberar y STAT va a formar un heterodímero con otra partícula de STAT que van a ir hacia el núcleo y van a estimular la proliferación de genes. Y por otro lado, se va a activar la vía PI3K, que va a activar al el BCL-XL, que esto previene la apoptosis. Entonces aumentamos la proliferación y disminuimos la apoptosis. ¿Ok? Luego, la expresión de el HIF-1 alfa en un estado normal, normoxia o de hipoxia. Entonces, normalmente tenemos esta proteína, HIF alfa, que significa es el factor inductor de hipoxia alfa. Cuando hay oxígeno, es decir, acá en la costa, no tenemos problemas, ¿qué va a pasar? Sobre este grupo hidroxilo se va a unir una proteína. ¿Qué proteína? La proteína von Hippel-Lindau. Una vez que se marca con la proteína von Hippel-Lindau, esta sección de acá permite un cambio conformacional y va a darse la ubiquitinización de la proteína GIF-alfa, de tal manera que la proteína CBP300 no puede unirse, no se puede unir. Y una vez que la proteína fue ubiquitinizada, entonces pasa al proteosoma y se degrada. Ahora, cuando no tenemos oxígeno, no se pueden unir estos grupos hidroxilo, la parte del GIF-alfa. Entonces, von Hippel-Lindau no puede unirse, queda libre la parte N-terminal y se une el CBP300. Una vez que tenemos esta unión, ¿qué va a pasar? Que se va a estimular y va a dar la estabilización del GIF-alfa y va a pasar a la transcripción y por ende a la traducción de nuevas proteínas que van a permitir aumentar la hematopoiesis. Nuevamente, por otro camino que tenemos en la hipoxia, aumenta esta proteína. ¿Cuál? El VEGF, que significa Vascular Endothelial Growing Factor, o sea, factor de crecimiento endotelial vascular. Y esto también, como su nombre lo dice, aumenta la proliferación de los vasos sanguíneos, va a permitir que crezcan nuevos vasos para hacer llegar más oxígeno. ¿Ok? Y por otro lado, ¿qué va a pasar? En la hipoxia disminuye la interleuquina 8. ¿Y qué hace la interleuquina 8? Tiene un efecto opuesto al GIF. ¿Ok? Entonces, si disminuye, va a aumentar el efecto per se del GIF. Ahora, lo que estábamos hablando antes, los marcadores celulares y la eritropoiesis. Entonces, mientras más inmaduro, recuerden, hay marcadores. Mientras van madurando, van diferenciándose, van perdiendo los marcadores de inmadurez y van ganando otros marcadores. Entonces, vean, célula madre hematopoyética, CD4, etcétera, D4 positivo, link negativo, CD38 negativo. Y luego van ganando, ¿no? CD110 negativo, CD45 RA, CD62.
Y mientras se diferencia va ganando marcadores. Entonces, ¿cómo se diferencian las células T? En la médula ósea tenemos los precursores. ¿Ok? Luego va a diferenciarse CD4 o CD8. En el timo sucede la selección positiva y la selección negativa. En la corteza sea la positiva, que es decir, se busca linfocitos capaces de unirse al complejo mayor de histocompatibilidad de las células, ¿ya? Que los reconozcan y que puedan producir una reacción. Mientras que en la médula se hace la selección negativa y se busca que no solamente, o sea, ya haya logrado eh, unirse al complejo, sino que no reaccione contra antígenos propios. Evita que se produzcan las reacciones cruzadas y que el sistema inmune ataque al propio cuerpo. O sea, ahí se da la selección negativa. ¿Qué hace? Se les da apoptosis si no pasan la prueba. ¿Ok? Luego vamos a tener el linfocito C tóxico, el linfocito T helper. El citotóxico queda ahí, queda en los ganglios linfáticos. Entre el T helper se diferencian TH1, 2, 17 y el linfocito T regulador. ¿Ok? ¿Qué hace el TH1? Activa macrófagos y linfocitos T citotóxicos. Esto es acá. ¿Qué hace el TH2? Activa los eosinófilos y la inmunoglobulina E. El 17 induce la inflamación neutrofílica. Y el T regulador previene la autoinmunidad, mantiene la tolerancia. En realidad, él es el que apaga a todos los demás y les dice como que, oye, ya no funciones, relájate, para ahí. Ahora, los antígenos de diferenciación, los clusters of differentiation. Entonces, acá sí hay que prestar una atención especial porque es la parte que más memoria requiere. Entonces, CD3 y CD4, ambos hablan de quién? De linfocitos tipo 3. Pero, ¿cuál es la diferencia? CD3, timocitos, células T maduras. CD4 son linfocitos T helper. ¿Ok? T helper. Los CD8 son las células T citotóxicas. ¿Ok? Luego, ¿qué tenemos? CD19 y CD20 son las células B maduras y las pre-células B, pero no llegan a ser células plasmáticas. Nuevamente acá, precélulas B después del CD19 y células B maduras, pero que no son células plasmáticas. En cambio, el CD23 son las células B maduras. Ojo, maduras. CD14, estamos hablando de monocitos. CD64, células mieloides maduras. ¿Ok? Cuando hablamos de natural killers, las células natural killer son el CD16, CD56. ¿Ok? ¿Y quiénes son las células madre o un marcador de células madre pluripotenciales? El CD34. Célula madre hematopoietica. ¿Ok? Muy bien. Entonces, tenemos nuestra célula madre pluripotencial hematopoietica, progenitor, linfoide, CDT positivo, CD34 positivo. Ambos. Si se va hacia la línea de las células B o a las células B, van a cambiar. Entonces, hacia la línea de las células T, vamos a tener TT positivo, CD3 negativo y CD7 positivo. Luego, en el último sitio intermedio, TT positivo continúa, CD7 positivo, pero ya perdió este CD3. Y continuando con el timocito tardío, va perdiendo el TDT, ganando el CD7 y dependiendo de la línea, CD3, CD4, CD8, CD7, CD5. Por otro lado, células pre-B tempranas, ¿se acuerdan? CD19 o CD20. ¿Okay? CD19, precélula B temprana, precélula B, CD19, y hay CD20. Célula B transicional, acá ¿qué pasó? Perdió ya el TDT. El TDT que sigue siendo positivo. Acá abajo. Acá ya tiene un HLA y tiene el clúster 19 y 20. Y acá ya perdió por completo el TDT. Persiste solo con su HLA, su CD19 y su CD20. Listo. Eso sería todo para la práctica de hoy.
¿Ok? Estos son lo que serían las neoplasias de células B o células T, dependiendo. ¿Ya?